Buen día, apareció Fernando Rodríguez hoy. Buen día, gente. Soy el pastor Rubén Noguera. Estoy comenzando el Rompiendo Cadenas de hoy. Mañana fría, día frío, viernes frío. A cuidarse, gente. El fin de semana está ahí. Necesitamos estar bien de salud. Tenemos nuestro culto al Eterno. Tenemos actividad de jóvenes. Y para eso tenemos que estar bien y tenemos que cuidarnos. Gente, ayer tuvimos ensayo, allá por el MBC. Mañana tenemos actividad de jóvenes a partir de las 19, allí en nuestro templo. Y domingo a las 20 horas nos encontramos para nuestro culto al Eterno. Ciertamente un tiempo especial. He trabajado bastante en radio en estos días y en las audiciones sobre la necesidad de tomar actitudes que generen cambios en nuestra vida. Y eso marcó un desafío para usted que me acompaña, usted que es del MBC, el desafío de ir domingo y llevar gente. Y también marcó un desafío para la gente que no tiene iglesia, no tiene pastor y que nos acompaña en la radio, nos acompaña a través de las redes sociales, siempre en las audiciones del mediodía. El desafío es tomar la actitud de buscar a Dios, tomar actitud de ir tras de Dios, de exponerse a la unción para buscar cambios que sean cambios significativos en su vida. ¿No? Le decía yo, hay mucha gente que va a la iglesia, pero no va buscando cambios. Usted necesita buscar aquello que usted siente falta en su vida. Es una promesa del Señor. Él dice en su palabra que el que busca es el que encuentra. Él dice que el que golpea o el que llama es a quien se le va a abrir la puerta. Él dice que el que pide es el que recibe. Significa, no basta la actitud de ir a la iglesia. Yo puedo ir a la iglesia y no pedir, yo puedo ir a la iglesia y no creer, yo puedo ir a la iglesia y no buscar, no golpear, yo puedo ir a la iglesia a mirar, yo puedo ir a la iglesia a oír, a escuchar. Si bien el oír, el escuchar va a producir fe en mi corazón, la Biblia dice eso, necesito marcar mi vida con obras, porque la misma Biblia que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, es la misma Biblia la que dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, no basta ir y escuchar. Yo tengo que practicar eso. También la misma Biblia dice eso. Ella dice que usted debe ser un hacedor de la palabra y no contentarse con ser apenas un oidor. Otra de las cosas que marcó mucho mi vida con Dios, mi experiencia con Dios, es cuando yo entendí que el reino de los cielos tiene un principio que se conoce como el principio de la persistencia. Significa, no basta que yo vaya un día, fui un día,
fui una semana, fui a la campaña. Todo eso es bueno, pero la Biblia habla, el reino habla, Dios habla en la persistencia, habla en el permanecer, habla en el ser discípulos. Acuérdese lo que la Biblia dice, creo que es Juan capítulo 8, versículo 31, 32, dice, si ustedes permanecen en mí, y mi palabra, Jesús hablando, si ustedes permanecen en mí, y mi palabra permanece en ustedes, ustedes serán mis discípulos. Significa eso de ir un día, eso de ir 2 días, eso de ir a una campaña, no me hace discípulo del Señor. No me hace un buscador del Señor, no me hace una persona que persista en alcanzar las cosas que Dios tiene para mí. Lo que me hace un buscador del Señor es cuando yo entrego mi vida a esa meta. Yo pongo como principio de vida, como regla de vida, el persistir en buscar a Dios. El libro de Crónicas y el libro de Reyes habla de un rey que se llamó Uzías. Fue uno de los reinados, si no el más largo, uno de los más largos. 52 años reinó Uzías. 52 años reinó. Y la Biblia dice que Dios lo prosperó y él alcanzó a tener una proyección en el mundo conocido de la época enorme. ¿Por qué? Porque él persistió en buscar a Dios. Persistir en buscar a Dios hace la diferencia. Y nosotros vivimos, amado, un tiempo en que resultados son las cosas que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere resultados. Yo voy a economizar o yo voy a invertir, pero nadie invierte para no ganar nada. La persona quiere resultados. Yo voy a contratar un empleado, pero yo no contrato un empleado solo para pagarle. Yo quiero resultados. Yo voy a hacer un régimen para bajar de peso, pero yo no voy a pasar 6 meses negándome a comer esto, a comer aquello sin adelgazar. La persona dice, yo quiero resultados, ¿no? Entonces, el mundo es movido a resultados. Todas las terapias, todos los procesos exigen la producción de resultados, ¿verdad? La vida con Dios es la mejor forma de producir buenos resultados para mí. Pero como toda producción de buenos resultados, es un proceso. La producción de resultados, el alcanzar resultados, el conseguir resultados, es un proceso cuyas etapas tienen que ser cumplidas bajo amenaza o determinación del abortar del proceso, del no llegar a la finalidad que se persigue. Usted hace un régimen y dice, bueno, mi resultado será bajar 4 kilos de peso en ese mes. Usted aguanta del día primero al día, ¿qué día es hoy? 15. Usted aguanta del día primero al día 15. De repente ya bajó un medio kilo, 1 kilo, 2 kilos, ya bajó.
Pero ahí en el día 16, es un sábado, usted se sale con amigas, se chupa 3 o 4 de esas cosas que llaman Patricia y se come 2 hamburguesas de aquellas de medio kilo cada una. Obviamente, el resultado ya no va a ser el que usted espera. Obviamente, usted ya va a comprometer el resultado del proceso. Y probablemente con esa quiebra de convicción, esa quiebra de foco, usted va a abandonar el proceso. Porque ¿qué adelanta pasar 15 días controlando si el día 16, por ser un sábado, usted se come 2 hamburguesas de las gigantes aquellas y se toma 3 o 4 de aquello que llaman Patricia, llaman norteña? Aparte de la conciencia pesada, no es solo la conciencia la que le queda pesada, la panza también pesa, ¿no? Así es la vida con Dios, amado. La vida con Dios. Uno no llega al lado de Dios de una hora para otra. Uno no se vuelve ungido de la hora para otra. Uno no se santifica de una hora para otra. Uno no se encuentra con una gloria manifiesta de Dios de una hora para otra. Exige un proceso de santificación, de consagración, de búsqueda, de entrega, de rendición. Eso hace parte del proceso hombre natural hacia un hombre espiritual, mujer natural hacia una mujer espiritual. Y uno tiene que seguir los pasos, el tiempo, las condiciones, las exigencias, para que cuando uno llegue a una altura buena del proceso, a un andar bueno del proceso, uno pueda decir, mira, los resultados están ahí. Adelgacé 4 kilos. Mejoré mi preparación física. Estoy una persona mucho más espiritual. No digo más malas palabras. No veo cosas que no debo ver. Ya no me peleo con este o con aquel. Mejoró porque el resultado que está siendo aplaudido no es nada más que la consecuencia de cumplir las diferentes y seguidas y en orden las etapas del proceso. ¿Por qué tanta gente desiste? Porque abandonan el proceso. Usted ya no conoce gente. Le hago una pregunta así, chismosa. Usted ya no conoce gente que le habló emocionada que había comenzado un régimen y que 6 semanas después usted la vio más gorda que antes y usted no le preguntó y él paré porque ¿por qué paró? Decía el fallecido Silvio Santos, ¿no? ¿Por qué paró? ¿Paró por qué? ¿No? Esa manía de parar es lo que estraga al hombre. Empecé a economizar plata, pero paré. No va a llegar a ningún lugar. Estoy juntando plata para comprarme un auto, pero paré. No va a llegar a ningún lugar. Estoy economizando para arreglarme la casa, pero paré. Todas estas paradas significan abandono de metas. Significa los resultados antes deseados ya no son deseados y como tal ya no serán alcanzados.
Tremendo esto, ¿no? Pero es algo muy simple. Lo que uno tiene que poner es convicción en lo que quiere, poner el ojo en la meta, enfocarse en eso y persistir. No soy yo el que hablo de eso. Mire que Pablo habla de eso. Pablo dice, yo por mi parte, olvidando lo que quedó atrás, prosigo a la meta. No sea que después de haber ayudado a tantos a llegar, yo me quede sin alcanzar aquello que me propuse. Decía la abuela, clarito, ¿no? Clarito, clarito. ¿Por qué? Porque hasta un niño lo entiende, ¿no? Tantas veces uno ayuda a gente y uno que tiene que hacer para uno, no lo hace. Eso no es de usted, eso no es mío, eso no es de una persona en particular, eso es de todo el mundo. Mire, Salomón escribió en el libro de Cantares, escribió, me pusieron a cuidar mi viña, y mi viña que era mía, yo no cuidé. ¿Usted entiende lo que significa eso, no? ¿Y por qué pasa eso, pastor? Y pasa porque a veces nosotros somos rápidos en decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero no somos rápidos en hacer lo que tenemos que hacer. Es del hombre eso, ¿no? Voy a abordar ese tema desde el punto de vista bíblico ahora, ¿no? A pesar que ya hablé bastante sobre Biblia, hoy todavía estoy a 12:32, no recibí ni un ataque por el WhatsApp. Entonces, si bien que ya he bloqueado unos cuantos, ¿no? De repente me estoy quedando sin gente que me escriba cosas feas porque los bloqueo. Pero, en fin, voy a caminar sobre una historia bíblica con usted ahora. Antes, saludo a Lilian González por acá, Isabel Barrera Vargas, Marta Araujo, tengo a Miriam Montado por acá también presente, tengo a Simone José Guillenea con su saludo, también se me acercó Mónica Ribeiro, me dice hola mi pastor, qué lindo tema. Tengo también a Mabel Madruga, Isabel de la Barrera Vargas, tengo a Walter Fernández con su saludo, mi amigo Carlos Daniel, allá de Aduana Batoví, tengo a Mariana Seba, temprano Mariana Seba hoy, buen día pastor a la escucha, por la radio, bendiciones. ¿Quién más tengo por acá? Tengo Miriam, Simone, Mónica Ribeiro, Mabel, Jesús Ribeiro por acá presente también, buen día, le escucha con Estela, Dios bendiga, mi amiga María del Carmen Lucas, la abuela Laura Cardoso, los amigos Sergio, Lorena, con Santiago por allá, tengo también a Walter, ya había hablado, creo que son esos los que llegaron. Por acá Esdras apareció, Esdras 2:6, también presente. Muy bien, vamos a la Biblia un poquito. Yo leía hoy de mañana el libro de Primera Samuel, el capítulo 7 de Primera Samuel. El capítulo 7 de Primera Samuel habla de un tiempo difícil. Usted ya tuvo tiempo difícil. Yo ya viví mucho tiempo difícil. Y el tiempo difícil es un tiempo en que uno tiene que siempre hay alguien que me llama. Un tiempo difícil es un tiempo en que uno tiene que mostrar lo que es, ¿no?
¿Para qué vino? Jeremías, yo presente, lo extrañé ayer, le puse falta. Ayer estaba iniciando mis clases de Jiu-Jitsu no-gi, sin kimono. Fuertísimo. Estoy bien entrenadito. Voy a ganar a todos los que me pongan falta. Ya lo tengo en la mira. Primera Samuel capítulo 7. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y se llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca de Jehová. ¿Qué había pasado acá? ¿Qué había pasado acá? Los filisteos, un tiempo atrás, le habían dado una paliza a Israel. ¿Por qué le dieron una paliza a Israel? Porque Israel se portó mal y Dios no salió con ellos a la batalla. En medio de esa paliza, los filisteos se robaron el arca de Jehová, que fue llevado a la guerra no como si fuera apenas la convicción de que Dios estaría con ellos, porque ellos eran buscadores de Dios, pero fue llevado a la guerra como un amuleto. Cuando uno toma las cosas de Dios como amuleto, Dios no hace nada a nuestro favor. Cuando uno toma, el amigo me sigue llamando, cuando uno toma las cosas de Dios como amuleto apenas, Dios no participa de nuestras guerras a nuestro favor. Israel no estaba ni orando y estaba con temor delante de los enemigos. Y ahí se acordaron, podíamos traer el arca. Y trajeron el arca, pero no oraron a Dios, no buscaron a Dios. Y los enemigos, viendo que el arca venía, no sabiendo del estado espiritual de Israel, se asustaron y dijeron, vamos a tener que pelear con toda nuestra fuerza. Y como Dios no estaba con Israel, le ganaron a Israel, mataron a un montón de israelitas y todavía se llevaron el arca. Bueno, allá en tierra filistea, Dios hizo de las suyas, derribó imágenes de dioses paganos, mató gente, hizo un estrago en la tierra filistea. Y la gente de los filisteos dijo, esa arca es buena cuando está con Israel. Cuando está en nuestra tierra es malo para nosotros. Vamos a devolver esa arca. Y la devolvieron, llamaron a la gente de una ciudad, la Biblia dice acá, Kiriat Jearim, ¿no? Y le dijeron, vengan a buscar el arca, que
nosotros vamos a entregar esa arca, no lo queremos más como trofeo. Y la Biblia dice que largaron el arca por allá. Y ahí comienza la historia que hablamos. Vino la gente de Kiriat Jearim, se llevaron el arca, la pusieron en la casa de Abinadab, que estaba en un collado, santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca. Mire lo que dice el versículo 2. Desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos años, 20 años, y toda la casa de Israel suspiraba por Jehová. Yo digo, qué interesante eso. Hay mucha gente que suspira por Dios. Hay mucha gente que dice, ay, si Dios me ayudara. Hay mucha gente que dice, ay, si Dios quiere voy a conseguir. Pero, hablando en serio y diciendo la verdad, ese si Dios quiere muchas veces es apenas una formalidad, una muletilla, una manía que hagamos de hablar. Porque la gente dice así, pastor, si Dios quiere, el domingo voy a la iglesia. Y llega el domingo y no va. Y yo quedo pensando, ¿será que Dios no quería que Mariana fuera a la iglesia el domingo? Porque ella dijo, si Dios quiere el domingo voy a la iglesia, y no fue. Pero claro que uno se da cuenta que las personas usan esa expresión si Dios quiere, no otorgándole a Dios la soberanía que tiene, el poder de decisión que tiene, la capacidad que tiene de cambiar situaciones, momentos, realidades y tiempos, pero lo dice como un hábito religioso, que muchas veces no tiene nada de espiritual, ¿no? Entonces, si Dios quiere, si Dios quiere ahora me voy a empezar a cuidar. Pero la persona sigue comiendo porquería, fumando, tomando trago de aquellos gigantes. Entonces, yo me pregunto, ¿debo concluir que Dios no quiere que la persona se cuide? No, ¿verdad? Dios quiere que la persona se cuide, ¿no? La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Lo mejor que tenemos que hacer es cuidar del templo. Tenemos que cuidarnos. Pero el problema es que la persona que lo dijo apenas como una formalidad religiosa. Si Dios quiere esto, si Dios quiere aquello. ¿No? Si Dios quiere voy a conseguir un empleo, pero no sale a pedir empleo. No distribuye currículos, no golpea en puertas. Significa, ¿será que Dios quiere que la persona se quede de vago en casa sin hacer nada? No, ¿verdad? El propio Dios dijo que nosotros íbamos a ganarnos nuestro pan diario con el sudor de nuestra frente. Significa, Dios quiere que usted trabaje. Pero claro que hay mucho pillo que dice, yo dije, si Dios quiere voy a trabajar, pero si no me vinieron a buscar para trabajar es porque Dios no quiere que yo trabaje. No sea malo. No sea malo. Dios quiere que usted trabaje. El problema es que muchas veces lo que hablamos por una mera formalidad. Y formalidades apenas no le cambian la vida a nadie, ¿no? Entonces, la gente llevó el arca a la guerra. Y no hubo resultados buenos porque Israel perdió la batalla. Y no solo perdió la batalla, los enemigos le robaron el arca. Dios llegó a tierra de los filisteos, lo pusieron al arca en el templo de Dagón y
Toda noche, cuando la gente cerraba el templo y se iba a casa, cuando iban a abrir al otro día, la imagen de Dagón estaba postrada delante del arca de Jehová. La gente no entendía lo que pasaba y decía, ¿pero quién hizo eso? Y volvían a tomar la imagen de Dagón y ponerla en pie sobre su altar. Y al otro día llegaban y nuevamente Dagón estaba, la imagen de Dagón postrada delante del arca. Hasta que un día llegaron y la imagen de Dagón estaba con sus piernas cortadas y sus brazos cortados delante del arca de Jehová. No, había una guerra espiritual allí. Y Dios hacía eso para que la gente entendiera. Pero la gente no conseguía entender. Pero al fin de cuentas, los filisteos llegaron a darse cuenta de que Jehová era bueno para Israel cuando estaba en Israel, pero no era bueno para los filisteos que tenían su arca como un trofeo de guerra. Entonces empezaron a morir personas, salían tumores gigantescos y ellos devolvieron el arca. Y devolvieron teóricamente a pueblo que debería cuidar del arca y festejar el arca y alegrarse porque el arca estaba de vuelta. Pero lo que la gente hizo fue tomar el arca, llevarlo a la casa de alguien que se llamaba Abinadab y que tenía su casa sobre el collado, y santificar a su hijo Eleazar para que cuidara del arca, y la dejaron ahí, en un lugar llamado Kiriat Jearim. Y la Biblia dice, y pasó mucho tiempo, y luego la Biblia aclara, 20 años, y la gente suspiraba por Dios. En primer lugar, digo yo, Dios no estaba en el arca, ¿no? La gente tenía suspiros por Dios, la gente tenía hambre de Dios, la gente tenía sed de Dios, porque la gente no buscaba a Dios, porque no precisaba estar delante del arca para ser lleno de Dios, o para tener contacto con Dios, o para poder orar con Dios. La Biblia dice que Israel suspiraba por Dios. Si usted va a ver, Samuel, que era el profeta, él no suspiraba por falta de Dios. ¿Por qué? Porque Samuel tenía su formalidad con Dios. Samuel tenía su hábito con Dios de buscar a Dios, de cerrarse en su habitación, de llamar a Dios, de hablar con Él, de escucharlo a Él, de consultarlo a Él. Samuel estaba conectado con Dios. El pueblo era que suspiraba, pero no buscaba. Suspiraba, ¡ay, el arca está en Kiriat Jearim! Pero ninguno de Israel en verdad necesitaba del arca para poder hablar con Dios, o para poder sentir a Dios, o para poder buscar a Dios. Lo que Israel tenía era la falta de ver el arca, pero ni para eso tenía actitud, porque tampoco iban a la casa de Abinadab a ver el arca. Y se pasaron 20 años en que la gente suspiraba y decía, ¡ay, qué ganas de sentir a Dios! Pero el arca está... Estúpido, ¿no? En verdad sí. Pero no antiguo. Porque también hay gente hoy que es así. Ay, tenemos una falta de sentir a Dios, que pase algo poderoso. A veces me dicen, qué lindo el culto anterior. Ay, yo tenía tantas ganas de un mover así. Cuando estaba en mi iglesia, cuando estaba sin venir a la iglesia, cuando estaba apartada, yo tenía unas ganas de sentir el mover de Dios. Y yo pregunto, ¿pero qué hacía usted para matar esas ganas?
Porque tener ganas es algo bueno, pero tener ganas no me llena de Dios. Sentir a Dios es algo bueno, pero solo tener ganas de sentir a Dios no me llena de Dios. Hay mucha gente, amado, que tiene la Biblia en casa. Como Israel tenía el arca. Tiene la Biblia ahí en la sala, abierta en el Salmo 91, con las hojas amarillas ya, llenas de polvo, porque nunca abre esa Biblia, nunca lee esa Biblia, nunca cambia la página de la Biblia. La Biblia está amarillenta, está llena de polvo, porque en verdad lo que hay es un sortilegio, es una creencia de que poner la Biblia abierta en la sala va a bendecir a la casa. Mentira. Mentira eso. La Biblia produce efecto cuando yo la leo y la practico. Tener una Biblia abierta ahí no significa nada. Porque yo puedo tenerla ahí y no leerla, yo puedo tenerla ahí y no orar sobre ella, yo puedo tenerla ahí y no creer en ella, yo puedo tenerla ahí y no vivirla. Porque si fuera así, imagínense las librerías espirituales, esas de libros religiosos, que a veces tienen 1000 Biblias para vender de diferentes versiones y formatos y tamaños, serían un cielo. Porque si una Biblia usted cree que hace la diferencia en su casa, porque está abierta ahí, imagínese una librería que tiene 1000 Biblias. Deberían andar ángeles caminando ahí, ¿no? Pero no es verdad, no pasa eso. La gente tiene esas creencias. Como, mire, yo veo más gente viviendo mal, que tiene esa Biblia abierta ahí, pero no la lee, que gente que no tiene la Biblia abierta ahí en la sala. Porque la Biblia abierta, para mucha gente que la tiene, es como un amuleto. Es como en campaña se pone la herradura del caballo, clavada en el galpón, en la puerta del galpón ahí, o atrás de la puerta en la cocina, para sacar lo malo. Es un amuleto. Amuletos no funcionan. ¿Sabe? Otro grupo de gente creyente, que veo vivir mal una barbaridad también, es gente que desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche toca música cristiana en casa todo el día. Los hijos no pueden ni oír más. Los vecinos no soportan oír hablar de iglesia, hablar de música cristiana, hablar de creyente, porque atormentan a todo el mundo con una música a alto nivel de volumen. Y viven en una miseria desgraciada, viven en una vida horrible, peleándose, perdiendo cosas, discutiéndose, llorando, queriendo matarse. ¿Por qué, pastor? Porque tocar música cristiana no le cambia la vida a nadie. Lo que cambia mi vida es cantarle músicas a Dios.
cantarle canciones a Jesús. Eso cambia mi vida, hace parte del adorar, del alabar. La Biblia dice que en el Salmo dice que Dios se mueve en medio a la alabanza de su pueblo. La Biblia no dice Dios se mueve en medio a la música que sale de su tocadisco o de su pendrive. Pero la gente sustituye siempre aquello que la persona tiene que hacer por aquello que alguien lo hace fácil. Un aparato, una computadora, un celular, o algo conectado al YouTube o al Instagram, a esas páginas de músicas de adoración, y pasa todo el día tocando, creyendo que su casa se va a llenar de Dios. ¿Sabe? Una vez yo fui a visitar a una familia que me pidieron que visitara. Eran 5 personas en esa casa. Yo me impresioné porque era una linda casa, una buena casa. Y yo entré y me llamó la atención, no había cuadros en las paredes. No había cuadros, no había adorno ninguno en la casa. Habían buenos muebles, lindos tapetes, pero en las paredes estaba manuscrito con pinceles, creo, no sé, con lapiceras atómicas, algo así. En todas las paredes decía, Dios está en este lugar. En todas las paredes. La sala tenía 4 paredes, las 4 paredes de la sala decía eso. En los cuartos, en el baño, en la cocina, estaba escrito, Dios estaba en ese lugar. Y yo pensé, yo era joven en la fe, y yo pensé, si eso es verdad, y Dios está en este lugar, ¿para qué me llamaron acá para orar? ¿No? Porque si Dios está allí, ¿qué tengo yo que venir a orar por una familia, por una casa, por una pareja, por un matrimonio? Pero sabe, el pastor me había mandado orar, yo fui a orar. Y les dije, bueno, vine a orar, voy a orar en toda la casa, voy a caminar. Me permitieron, empecé a orar. ¿Qué fue lo que pasó cuando empecé a orar? Las personas empezaron a caerse, manifestadas, endemoniadas, poseídas por demonios, todos los de la casa. El dueño no estaba la mujer, la madre y los 3 hijos. Los 4 se endemoniaron, cayeron al piso. Y no toqué a nadie, no impuse mano, fue simplemente caminando por la casa y orando. Entonces yo pensé, digo, esa gente pintó en las paredes de la casa, Dios está aquí, pero están todos endemoniados. Es que escribir eso en las paredes no cambia nada, porque Dios no está en las paredes. Dios quiere estar en el corazón del hombre. Y por lo que yo vi, en el corazón del hombre, de la mujer, de los hijos que vivían en aquella casa, no había lugar para Dios, porque estaba el demonio allí. Entonces, lo que yo aprendo hoy en mi charla, en mi conversa, en mi examen, es que Dios no puede ser tratado como un amuleto. O usted lo tiene a Dios, como Señor en su vida, o usted no tiene a Dios. Escribir paredes, tocar música cristiana en su casa, abrir Biblias y dejar parada en la sala ahí con una página abierta, no le cambia la vida a nadie. Lo que cambia la vida es buscar a Dios, llamar a Dios, golpear a las puertas del cielo y pedir que Dios venga, no solo a su casa, a su corazón. Si usted lo hace, su vida va a cambiar. La Biblia lo dice y yo de verdad le creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Era eso por hoy, viernes, ¿no? Lo dejo pensando. Yo vuelvo el próximo lunes.
al mediodía a través de Columbia FM y a través de las redes sociales del MBC. Sábado, acuérdese, 19 horas, trabajo de jóvenes. Domingo, 20 horas, culto al Eterno. Desafiado a estar presente y a llevar invitados. Lo esperamos. Beso grande. Chau, chau.